Entonces, empezamos el debate. Solo dos cosas. Un primer orden de servicio, me han dicho que alguien ha perdido esto. Entonces, quien no lo tiene está aquí. Y segundo, que cuando se acabará el debate, cerrará el Congreso el profesor Alejandro Saitarnais y la directora del centro, Patricio Masmino, y también la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Entonces, si queremos empezar, mientras esperamos, Mariela, una primera ronda de preguntas. Sí, venimos por aquí. No sé si hay la posibilidad de darles. Gracias, José Luis Caballero de México. Humberto, que enlistó también los problemas de América Latina y de cara al derecho internacional, yo quería comentar, entre comentario y pregunta, ¿no? Porque hacías alusión incluso a las reformas mexicanas. Nosotros es un tema muy complicado, ¿no? Tenemos, imagínense ustedes, llevamos ahora en este año 7 reformas constitucionales y la octava ya casi lista para dictaminar. De esas 8 reformas constitucionales, 2 vienen de la sociedad civil, que eran muy importantes, paridad de género absoluta en todos los cargos y reconocimiento de pueblos afrodescendientes. Las demás son del cambio de régimen. Nunca en los 102 años de vigencia de la Constitución habíamos tenido tantas reformas en un año, en menos de un año. En fin, pero yo pienso que esto es muy complicado porque tenemos un mecanismo de absoluta facilidad de la reforma constitucional, exactamente lo opuesto a España, pero además tenemos un tabú brutal en la posibilidad del control jurisdiccional de la reforma constitucional cuando estén violaciones a derechos humanos de por medio, ni siquiera en la forma. Entonces, claro, Humberto decía, bueno, se invocan ahora normas de jus cogens, etcétera, pero no hay manera de que eso valga para la Corte Mexicana. Lo que sí necesitamos es una aproximación más a los estándares internacionales y que los estándares internacionales nutran la forma en que quizá pudiéramos combatir reformas constitucionales, inconstitucionales, inconvencionales. Y eso es una gran tarea, me parece, para la Corte Interamericana. Yo creo que habría que reflexionar. Cuando fue la reforma de la Guardia Nacional, que se acaba de constituir en México, y que en realidad la iniciativa presidencial tenía un altísimo tinte militar, incluso habiendo salido el caso Alvarado, en el que ustedes reiteraron, digamos, la excepcionalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nosotros, un grupo de académicos y la sociedad civil, le pedimos al Senado, le urgimos al Senado que pidiera una opinión consultiva de trámite express a la Corte Interamericana y que pidiera que la Corte Interamericana se pronunciara con trámite express para que México llevara una reforma constitucional que era muy sospechosa de contravenir estándares interamericanos, incluso de una sentencia directa para México, así a ese nivel. Afortunadamente, digamos, luego el reformador de la Constitución reconsideró y le bajó un poquito al tema militar en la Guardia Nacional. En fin, pero yo lo que quiero decir es que de un país tan reticente al control de la reforma constitucional y con reforma constitucional un día sí y otro no, es muy importante reivindicar los estándares interamericanos. Uno, es muy importante que la Corte Interamericana se piense como una colaboradora, voy a decir a lo mejor algo complicado de entender, de aceptar, de los procesos de reforma constitucional. Y 3, pues facilitar las opiniones consultivas o hacer, digamos, algún nexo con la sociedad civil ante procesos de reformas constitucionales que pueden resultar inconvencionales, por decirlo menos. No sé, eso. Buenos días, muchas gracias por el panel. Creo que ha sido un gran panel de verdad y felicito también a la moderadora, ha estado todo maravilloso. Tengo una pregunta para el profesor Barroso. Usted ya nos mencionaba un poco las virtudes de la democracia como modelo, como sistema político victorioso del siglo XX, en duda en el siglo XXI. La semana pasada veía a Francis Fukuyama en Berlín
y precisamente nos mencionaba estas amenazas a la democracia por cuenta de otros regímenes claramente no democráticos, por decirlo menos, pero que además se demuestran ser los más eficientes desde el punto de vista económico. Ya estamos seguros que para el 2030 China va a ser la mayor economía del mundo, la más eficiente en ese sentido, que ya no es una democracia, a diferencia del siglo XX. Afortunadamente, esa capacidad institucional, ese procesamiento de datos que tiene el sistema político chino que le permite tener ese régimen autoritario, no lo tenemos en Latinoamérica. Tal vez el país que puede acercarse un poco más es Brasil por la magnitud, por la capacidad institucional, pero yo sí creo que de todas maneras hay un riesgo latente, porque la democracia también tiene un valor cultural y por eso es que todos admiramos a Europa y por eso es que en parte todos hemos querido estar aquí en algún momento, por el valor cultural, que no lo tiene China. La mayoría de personas no quieren vivir en China, si queremos vivir en Europa porque tiene un valor cultural, pero mi pregunta va enfocada a la enseñanza del sistema interamericano. La mayoría de ustedes son profesores o han sido en algún momento profesores, porque sabemos que en América tampoco creemos mucho en las democracias, ¿no? Estas encuestas sobre democracia nos demuestran que el 50 o 60% de los latinoamericanos no creemos en la democracia porque la fuente de legitimidad más importante es aquel régimen que nos provea servicios eficientes y una economía que crezca. Entonces, ¿cuál es el rol de los profesores del sistema interamericano en realzar ese valor cultural de la democracia, ¿no? A través de las enseñanzas del sistema interamericano, que tiene una dimensión normativa, una dimensión de filosofía política, como lo mencionaba la profesora Capucho? Bueno, buenos días. Quiero dirigir un par de inquietudes al panel. Quisiera plantear de la siguiente manera. Yo quisiera saber, para los panelistas, si acaso es posible concebir una noción liberal de democracia que pueda prescindir de los 10 puntos del consenso de Washington. Y esta pregunta, siguiendo el lineamiento de Mark Tushnet, no a Laclau, va dada por el hecho de que como él sostiene, cualquier gobierno que pretenda impulsar una agenda social, por ejemplo, la del estado de bienestar, va a ser calificada como populista. Y si encima ese gobierno con capital político suficiente procura desconcentrar la propiedad privada de los medios de comunicación, entonces ahí viene el calificativo de autoritario. Y siguiendo en esta línea, dentro de ese concepto de democracia liberal, ¿caben derechos sociales exigibles? ¿Por qué la pregunta? Porque si el modelo es el neoliberal, y el neoliberalismo lo que busca es recortar el gasto público, y si se le atribuye a salud, educación, vivienda como gasto público, entonces, no sé si poner derechos sociales, si es realmente serio pensar en derechos sociales justiciables y a la vez no decir nada del modelo económico. Y la otra inquietud tiene que ver con el relato que está detrás de este concepto de democracia liberal. Yo he revisado la literatura liberal y resulta como que aparentemente hay unos populismos que atacan instituciones liberales previas. Yo vengo de Ecuador, entonces resulta que el correísmo, 10 años de correísmo, vino a destruir las instituciones liberales y eso no fue así. Solo por poner como nosotros tuvimos nuestro propio corralito como en Argentina, se metieron con la propiedad de los ahorros, tumbaron a los presidentes, removían a las cortes. Eso había antes de Correa y podemos irnos para atrás. Vámonos para adelante de Correa. Un órgano transitorio supranacional removió todas las autoridades de control bajo la pretensión de la lucha contra la corrupción y la limpieza de las instituciones, discriminando simplemente los que eran correístas y los que no eran correístas. Se partió la sociedad en dos. Eso es liberal, persiguiendo a líderes políticos y por polemizar, simplemente por polemizar. Antes de Evo, guerra del agua y guerra del gas. Después de Evo, militares ponen presidentes y esa parte civil del golpe de Estado persigue periodistas por sedición. ¿Es liberal el gobierno actual y los gobiernos previos a Evo? ¿Son liberales la mayoría de repúblicas centroamericanas
Haití, El Salvador, Honduras. Esas son mis inquietudes. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Pedro Grandes, de Perú. Muchas gracias y también felicito al panel, que creo que está excelente para un cierre. Yo voy a referirme de alguna manera a las tres ponencias, pero voy a centrarme en la magnífica presentación que ha hecho el profesor Barroso. Y tres cosas. Uno, el diagnóstico. El diagnóstico sobre esto que él ha llamado el receso de las democracias. Tengo la impresión, y lo digo con todo respeto, de que no estamos atendiendo a lo que está pasando en el diagnóstico sobre la crisis de la democracia. Y si vemos las movilizaciones en Chile, tal vez ahí hay un dato importante. Es decir, el vínculo democracia y derechos, me parece que falta algo más, que se llame algo así como mercantilización de la democracia. Mercado, derechos y democracia creo que necesita un análisis en el diagnóstico. El triunfo de la democracia del siglo XX a la que se ha referido en su diagnóstico, me parece que debería estar aparejada también de la crisis. El triunfo tiene que ver con los derechos. La democracia en el siglo XX triunfó, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, gracias a que se constituyó como democracia de los derechos humanos. Pero la crisis tal vez tenga que ver con cómo es que sucumbe la democracia en el mercado o las reglas del mercado. ¿Qué tiene que decir el sistema interamericano sobre esto? Porque me parece que hay demasiados síntomas en donde el sistema interamericano no ha hecho mucho todavía para, abarcar un poco más el programa del constitucionalismo hacia un constitucionalismo también del derecho privado y las relaciones con el mercado, ¿no? ¿Qué puede hacer entonces el sistema interamericano con este tema? Entiendo yo, por cuestiones formales y por competencias, hay cosas que no van a llegar al sistema, pero el sistema está diciendo cosas en temas muy cercanos y podría tal vez ampliar su agenda con relación a los controles al mercado. La segunda cosa tiene que ver con, aquí un poco, intentar un diálogo sobre el concepto de los derechos fundamentales, ¿no? He encontrado en su presentación una convicción justnaturalista de los derechos humanos y creo que en eso, como punto de partida, podemos estar de acuerdo. Pero tengo la impresión también de que ese justnaturalismo termina en un discurso muy utópico, sobre todo si pensamos en la eficacia de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de las empresas. El Programa de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, de nuevo, aquí nos muestra cómo es que es indispensable una positivización o alguna, fuerza autoritativa de los derechos humanos, ¿no? Naciones Unidas se encuentra con que las empresas tienen más poder que los estados y no están dispuestos a suscribir un acuerdo o un convenio. Y entonces tenemos unos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que estamos tratando de implementar en los estados, pero que hay una serie de resistencias, ¿no? Entonces, de nuevo aquí nos quedamos con la utopía de los derechos humanos como derechos naturales y expectantes de cómo el mercado hace añicos con nuestros derechos, ¿no? Esta sería mi última reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Una reflexión más que una pregunta para reivindicar a nuestros abuelos. Y me explico. El origen, hablo ahora del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el origen del convenio trae causa, como sabemos o como saben muchos de ustedes, de una resolución del Movimiento Europeo del Congreso de La Haya 1948. Esa resolución tenía un objeto, no era la tutela de los derechos, era la protección de la democracia, porque era eso, lógicamente, en 1948, lo que preocupaba más que ninguna otra cosa a esos demócratas de las democracias liberales europeas de la época que se reunieron en La Haya para reivindicar integración en el sentido amplio. El borrador de convenio con el que se empieza a trabajar en el Consejo de Europa pocos meses después tenía 5 o 6 líneas que enunciaban derechos, libertad de expresión, derecho a un juicio justo, que no concretaba para nada el contenido de ninguno de esos derechos, tampoco definía límites, pero se detenía cuidadosamente a la hora de imponer elecciones periódicas libres,
derecho de sufragio, derecho a la tutela de la oposición política, etc. El objetivo inicial de los padres fundadores del convenio era proteger la democracia. En el Consejo de Europa, bendita idea, se dieron cuenta de que eso no era suficiente, de que la protección de la democracia volvemos de nuevo a la tríada, sin Estado de Derecho y sin tutela de los derechos, por definición, era insostenible. Por eso los trabajos preparatorios están plagados de referencia al Estado de Derecho. Muchas más referencias a la democracia, pero plagados de referencias al Estado de Derecho. Se aprueba el convenio, recuerden que es un texto que en su preámbulo establece un vínculo inseparable entre el rule of law, la garantía de los derechos y la preservación de un régimen político verdaderamente democrático. Se aprueba el convenio y en buena medida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comparte el pecado original. En su jurisprudencia, ya en la inicial, años 60, casi nada, 70 y 80, se insiste, sobre todo en el convenio como un instrumento para proteger la democracia y no se habla tanto del rule of law, del Estado de Derecho. Cuando en el ámbito del convenio ha resurgido en cierta medida, porque existían referencias prácticamente simbólicas, la idea de rule of law, en los últimos 8 o 10 años. Ahora mismo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando anuda la idea de derechos a alguna de las otras dos referencias del preámbulo, lo hace mucho más que a la idea de la democracia, a la idea del Estado de Derecho. Y eso seguramente tiene algo que ver con la situación en Europa. Es decir, a mí me da la sensación de que el Tribunal Europeo, como de eso va esta mesa temática del plenario de esta mañana, que el Tribunal Europeo es muy consciente en Europa de una realidad que amenaza no la existencia del convenio, sino la existencia de Europa tal y como la concibieron los padres que fundaron el Consejo de Europa y quienes diseñaron también el mecanismo convencional de garantía de derechos y lo anudaron a la democracia y al Estado de Derechos. Ojo, ese pecado es compartido por la Unión Europea. La idea de rule of law como un ámbito, como una exigencia para la pertenencia a la Unión Europea es una idea relativamente reciente. Preocupaba mucho más, principios de Copenhague, la democracia. Había que ser un Estado democrático. Se daba por garantizado que, siendo un Estado democrático y respetando derechos, o casi todos, caramba, el Estado de Derecho caía por su propio peso. Nuestros padres fundadores sabían perfectamente que no era así. Y en Europa hemos despertado también de ese sueño en el que daba la sensación de que el Estado de Derecho estaba garantizado por la sola condición de pertenencia a la Unión Europea o al propio Consejo de Europa. Por eso, yo creo, benditos tribunales internacionales, me da la sensación de que el Tribunal de Luxemburgo, lo hemos visto a partir de esa interpretación absolutamente innovadora del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, pero creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apunta en la misma dirección. El objeto a proteger hoy desde la tutela de los derechos parece ser mucho más el Estado de Derecho que la democracia. Y eso, obviamente, se explica por lo que nos está pasando en Europa. Gracias. Sí, yo creo que empezamos ahora. En el orden en lo que hemos hecho las ponencias. Okay. Sobre la primera pregunta, no puedo hablar de México, pero puedo hablar de Brasil, la experiencia con las enmiendas constitucionales. Tenemos 100 en Brasil en 30 años. No sé si es un récord mundial, pero es muy expresivo. Lo que pasó en Brasil es que la Constitución de 1988, por muchas razones, es muy grande y trata con muchas materias con mucho detalle. Cosas que en otras partes del mundo son relegadas al proceso político mayoritario, en Brasil están en la Constitución. Lo que pasó entonces es que parte de la política ordinaria en Brasil se hace por enmiendas a la Constitución porque la Constitución tiene muchas materias ordinarias. Y el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, hace un control relativamente rígido, algunas veces excesivo, de enmiendas constitucionales. Pero la buena noticia es,
Lo que es verdaderamente constitucional, materialmente constitucional, el núcleo material de una constitución, derechos fundamentales, organización de los poderes, esto ha permanecido estable. Así que encontramos una solución para lidiar con una constitución muy abrangente. Segunda pregunta es la cuestión de la democracia, China y la cuestión cultural, el rol de los profesores. China es un fenómeno. Los últimos 2 libros que compré son sobre China. Estoy intentando comprender el proceso. Hay un libro muy bueno, muy interesante, llamado Why Nations Fail, de 2 profesores, Darren Acemoglu y James Robinson, en que ellos tienen un capítulo sobre China, aunque reconozcan los avances, tienen la teoría de que no es sustentable, porque no han desarrollado instituciones políticas y económicas inclusivas. Porque las instituciones no son inclusivas, porque hay totalitarismo y corrupción, esto en algún momento no va a se sustentar. A mí me gusta la tesis, pero no estoy totalmente seguro que esté correcta. Pero a mí me gusta acreditar, me gusta creer que no hay soluciones permanentes fuera de la democracia. Verdaderamente es lo que creo. Pero yo creo también en la realidad. Cuando era más joven era socialista. La realidad cambió y uno no debe en la vida negar los fatos, los hechos. Así que vamos a esperar. Yo espero que China se democratice y que no universalice un modelo autoritario. La humanidad ya tuvo otras experiencias autoritarias que parecieron de gran suceso en Italia, en Alemania, mismo en España. Entonces, no fueron bien sucedidas al final. Así que todavía no me impresiono con el modelo político chinés. En cuanto a la cultura democrática, hablo un poco por Brasil. América Latina vive un momento difícil, como saben, en Chile, de Chile hablo en un rato, en Bolivia, Ecuador, pero en Brasil, los 30 años de la Constitución de 1988, recientemente el hijo del presidente hizo una declaración sobre volver a la dictadura. Y las reacciones de la izquierda, del centro, de la derecha, de los militares, de los civiles, de los profesores, ha sido tan vigorosa que me dio un poco la certeza de que no hay retroceso posible. Mismo bajo las circunstancias más difíciles, como pasó Brasil con 2 impeachments de presidentes electos, con casos dramáticos de corrupción, nadie cogitó de una solución que no fuera el respeto a la legalidad constitucional. Así que yo tengo el sentimiento que percorremos muchos ciclos del retardo en una generación y que esto no volverá. Así espero. Pero ¿dónde voy? Repito esto. A la gente que siente nostalgia de la dictadura, es la gente que no tiene perspectiva de futuro y tiene nostalgia de algo que nunca existió. Porque las dictaduras tienen tortura, censura, y la década perdida en América Latina fue con dictaduras militares en Brasil, Chile y Argentina. El joven de Ecuador. No es fácil. A mí no me gusta mucho el término neoliberal, porque ha perdido un poco de sentido. Cuando uno quiere descalificar una posición, dice, es neoliberal. Así que me gustaría decir una cosa de una perspectiva progresista. El Estado en América Latina en general y en Brasil en particular ha sido apropiado por élites extractivistas desde siempre. Y por esto, en muchos dominios, el menos Estado es más democracia, porque el Estado es gerido en provecho de las élites con
ventajas fiscales. En Brasil el sistema tributario es regresivo, el sistema de seguridad social era concentrador de renta. Las empresas estatales están lá para los políticos desviar en dinero. Así que yo tengo una visión progresista, pero muy crítica del Estado en la economía y en la administración. No el Estado social, de los programas sociales. Este es indispensable. Pero así que yo no tengo el sentimiento que la palabra liberal sea necesariamente algo reaccionario o antipopular. Y muchas veces, pelo contrario, a mí me parece. La cuestión de los derechos sociales. Yo tengo una posición de que no hay cómo los países en América Latina se tornaren desarrollados, superar el nivel de renta media, sin tres cosas, a mí me parece. La primera, es necesario elevar el nivel de la ética pública y de la ética privada. Tenemos que mejorar. Dos, tenemos que enfrentar la desigualdad. Los padrones de desigualdad en América Latina son inaceptables. Esto no tiene nada que ver con izquierda, centro o derecha. Tiene que ver con justicia, con decencia mínima. En tercer lugar, tenemos que tener un sistema de justicia que funcione. El sistema de justicia en América Latina es concebido por la clase dominante para protegerse. Y así que pueden practicar corrupción activa, corrupción pasiva, desvío de dinero, blanqueamiento de capitales sin gran riesgo. Y si no enfrentamos esto, no superamos la cultura de desigualdad. Y por último, cuanto a los derechos sociales, hay un trabajo que ni es muy reciente, pero se llama The Cost of Rights, de Cass Sunstein, en que procura demostrar que todos los derechos, incluso los liberales, tienen costo. Las elecciones costan dinero, el Poder Judicial para proteger la propiedad cuesta dinero. Así que la escoja entre derechos liberales y derechos sociales es, en última análisis, una escuela política. Los modelos latinoamericanos han invertido más en los derechos liberales que en los derechos sociales. Pero para enfrentar los niveles de desigualdad hay que tener conciencia de que la desigualdad es el gran problema. En Brasil se ha intentado un tanto de judicialización para enfrentar a la desigualdad, especialmente en cuestiones de salud. Hay muchos problemas asociados a la judicialización de los derechos sociales. Hay un nivel óptimo a partir del cual la actuación del judiciario es muy disruptiva de los presupuestos y todo más. No tenía tiempo para avanzar en esta cuestión. La pregunta, Pedro Grandes, placer estar personalmente acá, es compleja también. Yo creo que las democracias en Brasil, en Chile, en Argentina, han sido muy resilientes. Yo escribiría sobre Brasil cómo las democracias sobreviven, no cómo las democracias mueren, porque resistimos a casi todo y creo que desarrollamos una cultura que no aceptaría una vuelta al modelo anterior. Es una esperanza, por lo menos. En Chile, yo no soy un especialista en Chile, pero a mí me gusta mucho el país y presto atención. A mí, Chile ha sido el país que más creció en América Latina en los últimos años. Multiplicó renta. Tiene una economía exuberante. Estuve allá en julio en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Todo me parecía bien. Nadie imaginaría lo que pasaría meses después. Pero una tentativa de explicación. Hubo una ascensión social relevante, una inclusión social relevante. La gente mejoró la calidad de vida. Cuando uno mejora de calidad de vida, se torna más consciente, más movilizado y más exigente. Pienso que esta gente que se tornó más consciente y más exigente se dio cuenta que a pesar de la mejora,
la desigualdad es muy grande y el plano de pensiones de seguridad social ha sido muy duro, sin un seguro social que asegurase el mínimo existencial. Así que yo pienso que lo que pasó en Chile es un fenómeno de una sociedad que mejoró, se tornó más rica, más exigente, se dio cuenta de las injusticias y empezó a protestar. Así que el fenómeno no es necesariamente negativo, tal vez sea positivo, after all. El punto del concepto de los derechos fundamentales, yo no soy, yo creo que el origen es el justnaturalismo, por evidente, pero hoy yo tendería a sustentar que hay valores y principios universales compartillados por los países civilizados que sirven de parámetro para los derechos, y los derechos tienen una naturaleza evolutiva. Por ejemplo, en el debate con Scalia, que decía, pero no hay previsión en la Constitución americana para los derechos de los homosexuales. Pero el sentido de la idea de igualdad ha evoluido para abarcar situaciones que no habían sido pensadas a 200 años atrás. Así que yo creo que hay un carácter evolutivo de los derechos fundamentales que no exigen que ellos estén escritos en ninguna parte. Es un proceso de avance civilizatorio que reconoce nuevos derechos a mujeres, a gays, a afrodescendientes, a poblaciones indígenas. Todos estos son derechos reconocidos más recientemente. Así que no son atemporales los derechos fundamentales. Es una cuestión de evolución de los tiempos. Y el punto que Pedro observara, yo creo que este es el futuro. La idea de que las empresas privadas tienen compromisos sociales y también tienen responsabilidad con la promoción de los derechos humanos. Yo creo que esta es una tendencia, y si uno presta atención en las elecciones americanas, una de las candidatas tiene una posición que es pro empresa, pero pro compromisos sociales de las empresas. Yo creo que este es un cambio importante que va a mejorar la calidad de la humanidad. Esta es la novedad del momento. Y por fin, los comentarios de Alejandro. Yo no conozco no tengo suficiente vivencia europea para hacer un análisis. Por circunstancias de mi vida estuve más en los Estados Unidos que en Europa, donde estudié muchos años. Entonces, pero yo tengo la impresión que desde siempre el binomio derechos humanos-democracia están juntos, aunque implícitamente. La idea que empecé mi ponencia es constitucionalismo democrático. El constitucionalismo tiene un origen europeo, antiguo, en el siglo XVII, que significa limitación del poder y respeto a los derechos individuales, inicialmente, hoy fundamentales porque más abrangentes. Así que constitucionalismo, en su origen europeo, significa Estado de Derecho, limitación del poder y respeto a derechos fundamentales. La democracia es un fenómeno más reciente que viene con el tiempo, después de la constitucionalización de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX, es que empieza el proceso de desaristocratización del Estado y así se empiezan a reconocer derechos es la trayectoria que se inicia rumbo al sufragio universal, sin las limitaciones censitarias de rendas, sin las limitaciones de sexo, sin las limitaciones de educación, sin las limitaciones raciales y sin las limitaciones religiosas. Todas estas existieran. El Estado liberal tenía restricciones a la participación popular, que eso acontece verdaderamente en
mediados del siglo XX, cuando toda la gente puede votar. Así que yo tengo el sentimiento que la idea de Estado de Derecho y derechos fundamentales ha siempre estado allá, y mismo antes de la idea de soberanía popular, que es el núcleo esencial de la democracia, el gobierno de la mayoría. Así que, corriendo el riesgo de un análisis sin la sofisticación necesaria por desconocer algunos aspectos de la historia, yo imaginaría que los derechos fundamentales siempre estuvieron subyacentes a idea de democracia y que la idea de que la sociedad debe ser compuesta por personas libres e iguales es un presupuesto de la democracia. Y estos son los dos grandes derechos fundamentales. Espero, yo me muero de miedo de preguntas. A mí me pasó, tengo un minuto, a mí me pasó una vez hace muchos años, una colega mía de clase en Yale me invitó a hacer una ponencia sobre la cuestión indígena en un evento sobre la cuestión indígena en los Estados Unidos. Yo no conocía mucho del asunto, entonces estudié una cuestión específica de los Yanomamis en Brasil, que tenían problemas en la frontera, problemas con la exploración mineral, problemas de responsabilidad criminal. Así que hice una ponencia de 20 minutos y cuando acabé la ponencia, mi conocimiento sobre la cuestión indígena estaba agotado. Era un evento muy grande, tenía muchos indígenas en la platea. Levanta un indio, un americano de pele roja, pregunta, me gustó mucho su ponencia, muchas gracias, pero usted no habló nada sobre la cuestión de los kayapós en Brasil. Y a mí me gustaría que me explanase un poco sobre los kayapós, que siquiera hubiera hablado de los kayapós. Después de algunos segundos en que la muerte me pareció una solución posible, pero nada pasó, yo dijo, mira, cuando uno hace una ponencia, una presentación, puede escoger entre una trayectoria de extensión o de profundidad. Yo intenté ser el más profundo posible sobre la cuestión de los Yanomami. Y para hablar en pocos minutos y superficialmente sobre la dramática situación de los kayapós en Brasil, no voy ni a empezar. Pero juré que jamás respondería preguntas. Hoy ha sido una excepción. Muchas gracias. Expresadas por ustedes. Lo primero, el tema de las reformas constitucionales. El tema de las reformas constitucionales, miren, el número de reformas en Brasil no la tenía tan preciso y impresionante. México, ni se diga, Colombia lleva como 50 en los 25 años que tenemos. ¿Y qué fenómeno está generando ese derecho constitucional difuso? Porque es que a través de la figura del bloque de constitucionalidad ya no se sabe cuál de los tratados internacionales o qué parte de los tratados internacionales es parte de la Constitución. Hay unos que son más precisos que otros para efectos de establecer la remisión al derecho internacional. Pero a eso le sumamos que los tribunales nuestros están haciendo una visa expansiva del catálogo de derechos a través de la figura de los derechos constitucionales innominados. Entonces, va creciendo. Y si a eso le sumamos que el texto constitucional permanentemente está siendo adicionado, lo que está generando es un fenómeno bien interesante, según el cual en muchos ordenamientos se está acudiendo a los principios, a el catálogo de la Convención Americana, a los principios del derecho internacional como un elemento aglutinador, para tratar de reducir a unidad, de comprender la complejidad tan inmensa que es, ya no el derecho constitucional, se está utilizando los criterios jurisprudenciales y en general el corpus juris interamericano. Entonces,
no es que sea la constitución de las constituciones, pero sí como que un elemento que determina qué es lo principal dentro de un ordenamiento jurídico, los principales tratados de derechos humanos. Y eso es un fenómeno del mayor interés. En materia de reformas constitucionales, la Corte se ha encontrado, y hay últimamente se han incrementado exponencialmente el número de solicitudes de opiniones consultivas, y no han sido extrañas las solicitudes de reforma cuando los estados pretenden hacer reformas constitucionales o legales, le preguntan a la Corte qué opina sobre el tema. Pero miren el fenómeno interesante. Normalmente son configuradas ese tipo de solicitudes ante la Corte Interamericana como una especie de dejación política de ciertos temas. Entonces, ¿será que hay una gran presión por el tema de la penalización o de la responsabilidad penal de los menores? La pregunta es, Corte, ¿qué me dice? Entonces, si la Corte dice que eso no se puede, entonces yo ya tengo la justificación ante la opinión pública para sacarlo. Y si la Corte dice que se puede, yo también tengo la justificación para los otros sectores. Entonces hay una tendencia de los gobiernos a utilizar a nivel interno, pero también a nivel internacional, a hacer una dejación de la responsabilidad política de temas importantes y esenciales que antes eran propios de los órganos deliberativos y que ahora se les están entregando al control de constitucionalidad o al control de convencionalidad. Un tema también que se ubica dentro de los reajustes internos del principio de separación de poderes por la prelación o por la relevancia que están teniendo los órganos judiciales en nuestro continente, tiene como expresión las presiones, las críticas que se están haciendo al sistema interamericano. ¿Sí? La discusión interna sobre qué papel debe cumplir la rama judicial está teniendo una trascendencia en críticas que se están haciendo al sistema interamericano. Y yo creo que los que estuvieron ayer en la mesa, que no estuve presente, sobre el margen de apreciación nacional, es, digamos, el tema. ¿Cuál es el punto? El punto está en que se considera, y hay unas críticas al sistema interamericano, y particularmente, sí, el sistema interamericano, Comisión y Corte, se dice que la Corte y la Comisión son portadores de una ideología, de una estrategia, de una visión de sociedad que se le quiere imponer de manera homogénea a todos los estados. Y la existencia del margen de apreciación es la que va a permitir que cada estado tenga, en virtud del principio democrático, tenga un margen de disposición, porque los derechos fundamentales también son parte del ejercicio democrático, del pluralismo y por lo tanto tiene que ser aceptado de esa manera. Entonces, no deja de llamar la atención cómo hay una discusión en la cual se está trasladando esa discusión sobre el alcance de los derechos de las parejas del mismo sexo, los derechos de la mujer, terminan siendo, cuando son resueltas o cuando pretenden utilizar el derecho interamericano como elemento último para efectos de fijar el contenido, entonces eso hace que también sea objeto de críticas, y es allí donde se ubican, por ejemplo, las declaraciones y todo el debate que se ha presentado por parte de algunos estados sobre el alcance de las competencias de la Corte. Con una peculiaridad, no lo olvidemos, en nuestro entorno, margen de apreciación nacional no es lo que podría decir un libro de derecho europeo sobre margen de apreciación, es temas sobre los cuales la Corte Interamericana carecería de competencia. Así, directamente, no es subsidiariedad, no, simple y llanamente esa es un poco la manera como se está percibiendo dentro del debate que se está dando en nuestro entorno. Sin duda alguna, el papel de la Corte en este debate es algo que tenemos que preguntarnos. Aquí, a ver, ¿qué quiero decir con el papel de la Corte? La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer la Corte Interamericana? ¿Qué se espera de la Corte Interamericana? Nosotros siempre cuando estamos en un proceso le preguntamos a la víctima, ¿y usted qué espera de la Corte Interamericana? Y yo creo que la sociedad interamericana, la opinión pública interamericana, por utilizar una expresión, tiene que hacerse ese tipo de preguntas. Porque hay una tendencia a tratar de exigirle, de pedirle a la Corte que deje de ser juez ordinario y se convierta en el juez de la superestructura, el juez de las reformas sociales, el juez que modifique las relaciones económicas, el juez que modifique las relaciones de poder.
Entonces, la pregunta es, sí, algo me imagino que se podrá hacer sobre ese particular, pero ¿hasta qué punto es esa una posibilidad que tienen los jueces en el ejercicio de sus competencias? Eso es un tema de la mayor importancia y que permanentemente, varias conferencias, ¿por qué la Corte no ha modificado los supuestos sociológicos que determinan la realización de patrones o de estereotipos que discriminan a la mujer? Sí, claro, educación, pero es muy difícil que tengamos la varita mágica para transformar. Derechos económicos, sociales y culturales deben resolver ese tipo de problemas. Muy bien, ¿y qué se hace? No, ustedes establezcan una serie de patrones, de protocolos, y si no, no nos proponen. Es decir, se tiene una visión del alcance de la Corte Interamericana que es bueno hacer esa reflexión para ver hasta dónde efectivamente es posible llegar en ese sentido. ¿Cuál es el objeto del sistema interamericano? Ensayemos, ¿no? Me parece la invitación que hace Alejandro es de muy importante. Y bueno, establecer la responsabilidad de los estados por vulneración de derechos humanos. Parecería ser que, esa, que es la principal, parecería ser que es la menos importante de todas las que se puedan hacer. La democratización de América Latina. Sí, en procesos donde hay una situación de autoritarismo, de dictadura, pues bueno, vamos a cambiar, tratar de propiciar las condiciones para que se cambien ese tipo de situaciones. Con condenas, efectivamente, no hay otra alternativa para estar acorde con el sistema de valores general, cambiar el sistema de gobierno. No, resulta que en nuestro continente, por distintos factores, es muy diferente la manera como se entiende el habeas corpus en un país y en otro, y entonces es necesario establecer unos mínimos de contenido en materia de derechos humanos. Muy bien, tratemos de hablar un mínimo de contenido y ese puede ser un propósito, y para eso está la creación de jurisprudencia que sirva como un elemento doctrinal para una comprensión mínima o común de los derechos humanos. La Corte está para cambiar los estereotipos, garantías de no repetición, cambiar las condiciones que determinan una vulneración de derechos humanos, un patrón de vulneración de derechos humanos. Y ahí empezamos. Entonces, ese es otro tema. Servir, lo que surge de la intervención de hoy, servir como límite a los abusos estatales que desnaturalizan el Estado de Derecho, el principio del Estado de Derecho. La Corte, ahí ya empezamos con los problemas, la Corte Interamericana tiene que operar en algunas ocasiones como tribunal contramayoritario, habida cuenta de que hay una crítica al sistema democrático. Es que es lo mismo un tribunal constitucional que un tribunal internacional. Bueno, se están nombrando constitucionalistas en la Corte Interamericana, la mayor parte son constitucionalistas. ¿Qué será lo que se quiere? No, la Corte debe ser un instrumento para resolver los conflictos entre órganos constitucionales internos. En muchas ocasiones se está instrumentando y se está realizando el proceso ante la Corte y ante el sistema para resolver este punto. O no, en un sistema de resolución de conflictos, que es el de la OEA, hay una manera ordinaria de resolver los conflictos que es a través de la diplomacia. Cuando la diplomacia falla, entonces se acude al sistema judicial, al sistema interamericano de protección de derechos humanos. En fin, podemos ir haciéndonos cada vez más preguntas sobre qué es lo que se quiere con el sistema. Y yo creo que, habida cuenta de todos los debates que se están dando, no es una discusión de poco peso. Gracias. Yo voy a Es decir, hacerme… Si ponen problemas y preguntas, pues uno también hace preguntas y lo polemiza. Claro. Yo voy a avalar los planteamientos que hizo Roberto en relación al alcance y al contenido de la democracia, pero me gustaría citar una frase, bueno, para ir por orden, yo llegué tarde a la respuesta de José Luis, ahí en esa no me voy a involucrar, pero lo que sí creo es que contamos con estándares
universales, regionales comparados, porque con Alex estábamos en un curso de verano y decía, bueno, cuáles son las nociones que ha desarrollado realmente el Tribunal Europeo, pero la de democracia la ha desarrollado, quizás ahora va a empezar a esbozar la de Estado de Derecho. Eso ha pasado también en el sistema interamericano, entendiendo que la Comisión hace un papel también definiendo muy importante, monitoreando, logrando soluciones amistosas, haciendo informes temáticos y reportando las violaciones de los países. Y ahí hay un acopio de muchos estándares que han sido el desarrollo y la gran conquista de lo que es el valor de la humanidad, al final de la dignidad humana. Pero quería entonces empezar con la pregunta de la democracia y qué concepto. Y quiero utilizar la expresión de Rodolfo Arango cuando dice: la democracia ha sido cortejada a lo largo de los siglos con distintos calificativos bajo el empeño de determinar su sentido y valoración como una forma de gobierno, desde sus raíces hasta ahora. Entonces, ¿qué nos enseña la democracia en cuanto al valor, lo que nos arroja el latirobarómetro? Marcelo hacía la pregunta. El valor cultural de la democracia, creo que tenemos un gran desafío, y un gran desafío que abarca desde repensar, bueno, le vamos a dar valor al artículo 93 de la Constitución colombiana, por ejemplo, al nuevo artículo 1 de la Constitución de México, a lo que fue la apertura al constitucionalismo multicultural de Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Eso todo forma parte de la enseñanza del derecho con este prisma del derecho público del siglo XXI, que es distinto y que ciertamente nos exige avanzar, por lo menos defender lo ganado y continuar avanzando en lo que decía Roberto, por ejemplo, incorporando los derechos de las minorías que habían sido discriminadas históricamente. Entonces, en cuanto al concepto, a la noción liberal, yo me quedo con los estándares normativos del principio democrático, lo tenemos regulado, la ciencia política, la teoría del derecho, el derecho internacional, el derecho constitucional, le dan un contenido mínimo, y tenemos un marco interamericano que nos precisa aún más cuál contenido le podemos dar al principio democrático para no entrar entre lo neoliberal y lo iliberal. Y me parece la reflexión que hizo Roberto, ¿hasta cuándo es sostenible lo de China? Sí, creo que nada más que por todo lo que nos genera el cambio climático deberíamos pensar que podemos tener alguna esperanza fundada de que tengan que ir a un modelo de una mayor apertura en los derechos. Y tú preguntabas en Ecuador, y me parece que los logros de la democracia, si los sacamos de la polarización de izquierda o derecha, nos haría mucho bien para avanzar en la garantía de esos estándares que hemos logrado. ¿Por qué? Porque como el profesor von Bogdandy escribió un artículo en cuanto al concepto de lo político de Smith, y cuando trabajamos con la lógica amigo-enemigo, no avanzamos. No es propio del derecho internacional, tampoco es propio del fenómeno jurídico que ha experimentado América Latina en las últimas 3 décadas. Una apertura al derecho internacional, un nunca más como reaseguro a las promesas constitucionales. Además, una separación de poderes, unos catálogos de derechos. Y esto es verdad que no se está cumpliendo, pero es por lo menos tenemos avances en las declaraciones, y lo puedes ver en la Declaración de los Derechos de los Campesinos, en el mandato que se le asigna al Banco Mundial al día de hoy, y cómo tomar el fenómeno de las empresas. El reciente informe de la Comisión Interamericana sobre Empresas y Derechos Humanos. La crisis europea nos generó grandes desafíos. ¿Cómo actuaron los tribunales constitucionales europeos frente a la crisis europea? Y cómo nos pasa a nosotros que estamos confrontando estos problemas. De manera que yo te diría, en el plano muy personal, rechazo el día, y lo busqué para tomar nota de la expresión de Angela Merkel cuando cayó el muro de Berlín, se celebraban los 30 años, el día antes de lo de Bolivia,
y ella dijo, el muro de Berlín es historia. Esto nos enseña que ningún muro que excluya a las personas y limite las libertades es tan alto o tan ancho que no pueda caer. Y bajo ese parámetro, yo creo que es tan malo el regreso del papel de los militares, que ya lo ha venido teniendo Venezuela en todos estos últimos años y lo teníamos invisibilizado, como también es muy malo que se distorsione lo que era la garantía autóctona latinoamericana de la no reelección. Entonces, para decirte mi opinión y que podríamos dialogar y discutir, yo creo que no es un problema de izquierdas o de derechas, sino de preservar entre todos el núcleo intangible de la democracia, como dice Helma, que hay que avanzar en los desarrollos del derecho económico internacional y los derechos, porque son dos comunidades epistémicas que van en paralelo. El premio Nobel, se otorgó a estudios de la pobreza. Yo creo que es un reto, es el primer objetivo de desarrollo sostenible y estamos atrasados. Entonces hay que ver cómo cerramos esta brecha y cómo reivindicar el comentario de Alex, de cómo reivindicar, yo creo que una reconstrucción en América Latina salió en el seminario de ayer, en la jornada de ayer, desde la declaración de Chapultepec, pero también desde el constitucionalismo latinoamericano, las primeras constituciones del 1811 de Colombia y de Cundinamarca y Venezuela, ya había una esencia de buscar un respeto por la libertad de prensa, por incorporar garantías diríamos, de libertades en un concepto de república y en un concepto de democracia desde la Declaración del 45. Después, en el 59, se refuerza con la Comisión Interamericana. O sea, podríamos hacer un hilo conductor que reconstruyera esa misma historia y que en tu paper dices, citando a Froben, que estuvo un poco durmiente el convenio, también pasó con la convención, pero ahora están vivos y son instrumentos que nos rigen a todas y todos en Europa y en América Latina. Unos breves comentarios. Me ha llamado mucho la atención la pregunta de Marcelo sobre los fundamentos culturales, ¿no?, europeos, la característica cultural. Yo creo que podemos decir que un elemento que caracteriza el constitucionalismo europeo es la anterioridad del individuo y sus derechos en frente al Estado. O sea, los derechos fundamentales no son atribuidos por el Estado, mas son parte inherente a la dignidad humana. O sea, el poder público nace limitados por los derechos, nacen para tutelar los derechos fundamentales. Y por eso las constituciones europeas muchas veces dicen que se reconocen los derechos. Esa expresión significa que los derechos no encuentran su fundamento en la Constitución, más vienen de antes. Y el hombre está considerado no de una manera aislada, en contraposición a la organización colectiva. El hombre es visto como parte de una organización en el sentido que realiza a sí mismo a través de los cuerpos intermedios de la sociedad y a través de la libertad, por ejemplo, de reunión, de asociación y de participación colectiva. Esos fundamentos culturales caracterizan a Europa y yo creo que son importantes tenerlos presentes cuando pensamos qué significa ser europeo y por qué puede ser que hay una diferencia ontológica entre este constitucionalismo y otras organizaciones colectivas como la de China. Podemos pensar al debate que hemos tenido en Europa cuando se hablaba de los derechos públicos subjetivos, de los derechos como reflejo de la organización colectiva. Jelinek ganó otra imposición cultural, que es la imposición que nos caracteriza hoy en día, por lo que podemos decir somos europeos. Y el último, con Alejandro, cuando es interesante, es acordarnos del procedimiento de adhesión a la Unión Europea, de los criterios de Copenhague del 93, porque si vamos a leer las condiciones constitucionales de adhesión y sobre todo vamos a leer los informes que se hacían por cada país, allí encontramos el pecado original de lo que tú hablabas ya con el convenio, porque cuando se trataba de los derechos se iba a ver en el concreto la realización. Si pensamos los informes sobre las minorías étnicas, se iba a ver en la escuela cómo estaban hechas las clases, qué posición ocupaban las minorías étnicas. Cuando se miraba el Estado de Derecho, se miraban las reformas que se tenían que hacer. O sea, la fría revisión de la Constitución y de la ley. Y esta mirada, naturalmente, ha sido el pecado original del procedimiento constitucional de adhesión que ahora, claro, tiene muchos problemas en Europa.
Vamos a hacer el segundo giro de preguntas. Me parece que había el profesor Jorge Roa, tú te habías preguntado antes. Sí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los tres, bueno, a los cuatro por el panel. En contextos de democracias y liberales hay dos cosas, por lo menos dos cosas que se pueden hacer con lo que en América Latina llamamos doctrinas judiciales. Por una parte, se pueden instrumentalizar las doctrinas judiciales para avanzar agendas iliberales hacia, digamos, contextos de constitucionalismo abusivo y autoritario. Y por otra parte, los tribunales pueden utilizar la doctrina, crear doctrinas para proteger la democracia, proteger su propia independencia y proteger a los propios tribunales de intentos de consolidación de constitucionalismo abusivo y autoritario. En ese sentido, mi pregunta es si ustedes han identificado en la región, no necesariamente en sus tribunales, cuáles son esas doctrinas jurisprudenciales que están siendo instrumentalizadas para avanzar agendas iliberales y cuáles podrían ser aquellas otras que ayudarían a proteger a los tribunales y proteger a las democracias, bien porque ya han sido implementadas por los tribunales o porque podrían ser implementadas en la región. Muchísimas gracias. Buenos días. Acá. Mi nombre es Matías Morón, vengo de la República Argentina. Mi pregunta y mi reflexión está dirigida más que nada al ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Barroso, aquí. Me pareció muy interesante su intervención y me gusta mucho que la haya enfocado en la desigualdad, que creo que es la raíz de todos los males que está viviendo el mundo actual. Entre todos los factores que usted enumeró como las causas del debilitamiento de las democracias, de estas insurrecciones fascistas que aisladamente empiezan a aparecer, pero que asustan un poco porque cada vez aparecen más, yo agregaría dos cuestiones. Principalmente en América, el gran poder y el presidencialismo que hay, el gran poder que tienen los poderes ejecutivos en relación al resto de los poderes de la República. Y ya más a un nivel mundial, la hegemonía de los medios de comunicación, que justamente y a raíz de la desigualdad, los propios dueños de los medios de comunicación y de gran alcance son los mismos que son dueños de los grandes capitales. Y está muy en boga este tema de la desigualdad y como ha mencionado la doctora, se le otorgó un premio Nobel a 3 investigadores que hicieron un estudio sobre la pobreza y hace algunos años también un libro muy bueno de Thomas Piketty, El Capital del siglo XXI, que devela justamente la gran desigualdad y lo que provoca en el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto no nos quedamos en lo discursivo y no se toman acciones firmes para acabar con este problema? Es decir, he escuchado en pocos lados planteos acerca de, por ejemplo, limitar el patrimonio que puede tener una persona. Y no hablo de 1 o 2 helicópteros, hablo de poder tener 100 helicópteros. ¿Por qué hay personas que pueden tener 100 helicópteros y eso va en detrimento de derechos humanos como el derecho a tener una vivienda digna, a comer todos los días y a una igualdad de oportunidades? Es decir, cuando todas las personas, sin importar que sean bolivianas, peruanas, argentinas o italianas, tengamos las mismas igualdades de oportunidades en cuestiones básicas, recién ahí el mundo se podría permitir que personas tengan tanto dinero. Gracias. Bueno, aquí. Mira, Aquí, por favor, ok. sí. Douglas Zaidan de Brasil, estoy como investigador aquí en Barcelona. Me gustaría hacer una pregunta por la mesa, vale, más que nada felicitaciones por el panel, buenísimo, para el magistrado Sierra Puerto, también el ministro Barroso.
De verdad que me gustaría plantear algo y luego la pregunta porque es también una provocación para la mesa. Algunos, sabes que los padrones, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre garantías judiciales y debido proceso son, claro, que jurisprudencia para todos los estados parte. Y me gustaría escuchar si ustedes entienden, por ejemplo, hay que ver también un poco como Jorge ha planteado, ¿no? De casos de tribunales nacionales que se ponen en contra una agenda de iliberalismo que avanza en los estados o la defensa de principios democráticos y derechos fundamentales. Precisamente en Brasil tenemos ahora una discusión, ha pasado en la Suprema Corte, de la posibilidad del cumplimiento de la pena antes de pasar al juzgado, de la res judicata. Entonces me gustaría escuchar la mesa si el entendimiento de que se puede empezar el cumplimiento de pena antes del pasado juzgado, antes del res judicata, se estaría de acuerdo con los padrones de la Corte Interamericana y luego qué margen de apreciación tendría las Cortes Nacionales para mediar o gestionar este tema. Gracias. Muchas gracias. Yo también quería plantear más una observación, porque yo soy de Hungría, trabajo en la ONG principal de derechos humanos de Hungría y estamos en la primera línea de frente contra la transformación iliberal del país, que ahora es el prototipo del régimen iliberal. Y muchas gracias por todas las explicaciones. Y lo que nos planteamos como pregunta siempre, ¿los tribunales internacionales de derechos humanos pueden parar este proceso de transformación iliberal o no? Y nuestra respuesta ha sido que en realidad no, porque si vemos Turquía, Hungría, Rusia se han transformado, incluso Polonia también más o menos, a pesar de estar en el sistema del Consejo de Europa. Pero lo que pueden hacer las Cortes Internacionales, y es muy importante, es estimular el sistema inmunológico de esta democracia, siempre más iliberal o menos democrática. Por ejemplo, apoyando a los jueces. Porque el juez que tiene miedo de tomar una decisión siempre puede hacer una referencia. Bueno, el Estrasburgo o San José ya ha decidido de una manera. ¿Quién soy yo para no decidir de la misma manera? Así como encuentran un apoyo en la jurisprudencia nacional. Puede fortalecer la credibilidad de las ONGs, de los medios de comunicación críticos. Por ejemplo, mi organización ya lleva más de 100 casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos los casos de Estado de Derecho, de asilo, de acceso a información, todo. Naturalmente, eso nos da mucho pedigree para hablar con la Unión Europea, con los estados, porque no somos una ONG extremista o no sé, activista, pero nos apoyan los jueces porque ganamos todos los casos. Puede empujar a otros actores que tomen iniciativa. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muchas veces tiene un impacto directo sobre lo que hace la Unión Europea. Si la Unión Europea, el Parlamento Europeo, tome acción contra Hungría o contra Polonia, eso también es muy importante. Y lo que hemos visto de experiencias prácticas de cuáles son los obstáculos que se puede mejorar. Por ejemplo, un tema muy interesante son las condiciones de admisión para que un caso pueda llegar al tribunal. Por ejemplo, la inadmisión por no agotar vías internas de recurso es una condición muy dura. Y si el tribunal se queda con una interpretación muy conservadora y exige, por ejemplo, que un solicitante vaya también al Tribunal Constitucional de su país, donde, por ejemplo, sabemos que el proceso puede durar 5 o 10 años y además el Tribunal Constitucional no tiene obligación de agenda, puede incluso trasladar el caso hasta la eternidad. Así el caso nunca va a poder llegar a Estrasburgo, por ejemplo. Por eso, buena práctica, el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido, por ejemplo, que en el caso de Hungría, que no hay que agotar la vía de la Corte Constitucional. Es el mismo problema puede ser la Comisión Corte en el contexto interamericano. El acceso directo a la Corte en Europa, introducido ya hace tiempo, fue un avance enorme que solo puedo recomendar al contexto interamericano. Otro problema suele ser la falta de abogados, porque un buen caso no solo necesita la Corte, necesita un abogado, una ONG, algún experto que lleve el caso al tribunal. Y en eso también vemos que los jueces, las Cortes internacionales tienen mucha responsabilidad de educar a los abogados, porque ¿quién sería mejor profesor del tema que el mismo juez? Y finalmente, el último punto muy crucial son los tiempos.
Porque si vemos, si la justicia de una corte internacional llega en 10 años, eso ya no es justicia. Y sobre todo en casos de transformación iliberal, muchas veces hay que actuar rápidamente porque años más tarde ya no se puede cambiar un sistema que ya se ha fortalecido en el sistema. Y en eso vimos experiencias muy diferentes. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede tardar muchos años en tomar decisión. Yo sé que la Corte Interamericana quizás aún más. Pero, por ejemplo, la buena práctica es la Corte de Justicia de la Unión Europea, que a veces llega a una decisión final, incluso en medio año o en un año, y eso sí que tiene un impacto muy fuerte. Y así, para terminar, mi pregunta sería un poco si tienen alguna reflexión sobre estos puntos y sobre todo sobre la cuestión de tiempo, si hay una manera de acelerar, de cortar esta tradición de casos eternos que duran para una década antes de ser juzgados. Muchas gracias. Sí, buen día a todos. En primer lugar, pido disculpas por la afonía, pero quiero hacer una consulta. Yo soy de Paraguay. Acá se ha dicho en forma recurrente de la necesidad de democracia y de independencia judicial. Desde luego, sin independencia judicial no es posible conseguir la democracia y es muy difícil conseguir un régimen de respeto de los derechos humanos. En nuestro país, y creo que en toda Latinoamérica, probablemente con algunas honrosas excepciones, existe un grave problema de injerencias políticas en los sistemas judiciales. A mí me gustaría saber, porque veo que en Europa es bastante diferente, y creo que a eso se debe gran parte de su desarrollo, tanto económico como social. Me gustaría saber si Europa pasó por los mismos problemas, por problemas que son tanto de carácter estructural, como también de carácter subjetivo. Y si es posible tener una fórmula aproximada para hacer más rápido el proceso de independización del Poder Judicial respecto del poder político. Sí, buenos días. Mi nombre es Olmes Páez Perilla, soy colombiano. Quería preguntarle al doctor Humberto, en especial cuando habla de la teoría contramayoritaria, que hablan de democracia y populismo. ¿Acaso el mismo populismo no es una expresión de la misma democracia? ¿Por qué, si aquel populismo por X o Y circunstancias ha llegado a una mayoría, por qué tiene que tomarse como un populismo? Si al fin y al cabo es la expresión de un pueblo, de un sentir o de una comunidad. Gracias. Buenos días, soy del Salvador y el tema que quiero plantear es si no hay un problema de apropiación de parte de los pueblos latinoamericanos hacia el mismo sistema como tal, y si no existe también una falta en cuanto a la divulgación del trabajo mismo de tanto la Comisión como la Corte, a efecto que la persona de a pie se identifique, conozca de la valía del sistema, porque, no sé, creo de que esa desconexión de alguna manera afecta de sobremanera y también permite precisamente que los ataques que se hacen de parte de los estados recurriendo al nacionalismo y demás hagan mucho más daño precisamente ante un sistema que mucha de la población pudiera considerar en algún momento ajeno. Gracias por la ponencia. 3 preguntas puntuales para el doctor Roberto. Gracias por el listado que hizo de los criterios para identificar una democracia liberal. Con esos mismos criterios, ¿consideraría que Venezuela, la de Chávez y la de Maduro, es una democracia liberal, no tanto en este caso de derechas, sino de izquierdas? Primera pregunta. Segunda pregunta, si entendí bien, doctor Humberto, había una preocupación por parte de usted en cuanto a la judicialización de los estados de derecho. Si fuese así, ¿por qué? ¿Y cuál cree que es el camino en tal caso para revertirlo? O sea, ¿hacia dónde deberían ir? Y ahora pregunta para todo el panel. ¿Cuál es la valoración que tienen, la reflexión que tienen sobre los aportes críticos que se hacen, no tanto políticos, sino jurídicos,
a determinadas actuaciones de los tribunales internacionales. Lo digo porque me parece intuir, a veces ver en otras conferencias, no esta, una especie de desprecio por los sentidos críticos en tanto se considera que no han entendido el derecho internacional, que es un constitucionalismo previo a la Segunda Guerra Mundial, cerrado, etc. Y claro, si uno ve a Polonia y Hungría, a lo mejor levanta alertas y sospechas. No me refiero a esos países. Me refiero al parlamentarismo británico, la declaración de Brighton, la de Copenhague, un llamado más fuerte al principio de subsidiariedad, al Uruguay de 2013, que digamos, refutó la doctrina del control de convencionalidad de la Corte, le dijo res judicata sí, res interpretata no tiene fundamento, o al tradicionalismo constitucional de Europa del Norte, ¿no? Digamos que tiende a una Corte Suprema de mayor autocontención y que suele ahí rozar un poco con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quería saber cuál es la reflexión al respecto. Gracias. Yo creo que hay espacio solo por una última pregunta y después tenemos que dar la palabra a los ponentes. Una última pregunta. Alejandro Olivera, de Argentina. Yo, en primer término y en el sentido de lo que planteaba Matías, el colega argentino, creo que hay un modelo de éxito en el mundo y es el modelo nórdico. El modelo nórdico de conciencia social y de igualdad de derechos me parece que es un buen ejemplo a seguir, tanto para los latinoamericanos como para Europa en general. Es un modelo que está aprobado y que funciona, donde realmente hay igualdad de derechos y hay conciencia social. Y dos preguntas muy concretas para el panel, en el sentido de esto de las democracias erosionadas. La percepción es que el incumplimiento de las sentencias, como hablábamos ayer, es cada vez mayor. Y en este mismo sentido, ¿cómo efectivizar el cumplimiento de las sentencias en estas democracias o en este contexto de democracias más erosionadas? Y por otro lado, comparto con la mesa que las garantías de no repetición son a largo plazo, pero los problemas son aquí y ahora. Entonces, ¿cómo hacer en Bolivia, en Chile, en Venezuela, donde las calles nos demandan soluciones urgentes, aquí y ahora? ¿Y cómo puede, en este sentido, dar respuesta al sistema interamericano a los acontecimientos que parece no pueden esperar? Muchas gracias. Estamos ahora la ronda de respuestas, pidiendo de ser breves porque después el profesor Saiz Arnaiz cerrará el acto antes de la conclusión. Gracias. Bueno, empezando por la pregunta del brasilero Douglas, un sistema de justicia que no funciona es malo para el país, para la sociedad, para los abogados, para toda la gente. Esto es lo que teníamos en Brasil. En Brasil tradicionalmente se podía ejecutar una decisión criminal después de la primera decisión, del trial level, del primer grado. Después, durante el régimen militar, como algunos de los amigos del régimen habían sido condenados en primer grado, ellos cambiaron la ley para solamente se poder ejecutar una condenación criminal después del segundo grado. En 2009, cuando el derecho penal finalmente llegó en Brasil al andar de cima, a la clase dominante brasileña, con políticos siendo condenados, empresarios siendo condenados, la Suprema Corte cambia la ley para decir que hay que esperar el tránsito en juzgado. El tránsito en juzgado en Brasil, que significa esperar los tribunales superiores, puede llevar 6, 7, 8, 10 años. Esto significaba prescripción e impunidad. Así que en 2016 yo mismo articulé con otros colegas el cambio de la jurisprudencia para que se pueda ejecutar una condenación criminal después del segundo grado. Lula no había siquiera sido denunciado, así que no era un problema. Pero después fue denunciado y así el problema pasó a ser un problema político porque envolvía a Lula. Para mí nunca se trató de una persona. El sistema de justicia criminal para proteger derechos fundamentales tiene que funcionar y no puede esperar 8, 10, 12, 14, 15 años para que se ejecute una decisión. Después del segundo grado, a certeza sobre la autoría del crimen y sobre la materialidad del crimen. No hay razón para esperar y el percentual de cambio por los tribunales superiores es bajo 1%. Sobre Hungría, mira que como en la América Latina, los países que estaban sob influencia soviética, tampoco tienen una tradición democrática. Hay que construir, hay que tener resiliencia y hay que resistirse.
se puede decir por experiencia propia de quien vivió bajo una dictadura, resistir siempre, pacíficamente, pero vigorosamente, es el mejor camino de concientizar a las personas. Sobre injerencia política en el sistema judicial, en Brasil tenemos un problema de ineficiencia del sistema de justicia, pero no de injerencia política. El acceso a los cargos en Brasil son por concurso público, mediante public examination. Así que los jueces son muy independientes. Este no es un problema. En los tribunales superiores puede haber algún problema, pero la magistratura en general es bastante independiente y esto ha ayudado mucho el país. La pregunta más difícil, yo voy a fundir la pregunta de Jorge con la del señor de detrás sobre populismo y de teoría democrática, para abreviar la respuesta. Yo pienso que, y yo trabajo en la corte tal vez la más activista del mundo, incluso por una competencia criminal terrible. Así que yo diría, la regla general es que jueces que no son electos deben dejar las decisiones políticas para los poderes políticos. Así que a alta contención debe ser la regla general de un tribunal constitucional. Hay dos situaciones en que la teoría constitucional legitima una actuación más expansiva, que unos llamarían activista, pero activista es un término peyorativo, así que lo voy a evitar. La actuación más expansiva es para proteger los derechos fundamentales y para proteger las reglas de la democracia. En estas situaciones, un tribunal puede y debe ser, yo pienso, más activista o más expansivo. En todo o más debe, como regla general, respetar las decisiones políticas de los otros poderes. La cuestión del populismo que está puesta en Brasil es un debate muy importante. Como yo pienso, no tendré tiempo, pero es el título del último trabajo que publiqué en el American Journal of Comparative Law, que se llama Contramayoritario, Representativo e Iluminista: los papeles de las Cortes Constitucionales en democracia. No tenemos tiempo para explorar esto, pero la cuestión del populismo la contestaría así. Jueces, como toda la gente que ejerce poder en una democracia, ejerce un poder representativo. Nadie en una democracia ejerce poder en nombre propio. Así que un tribunal puede y debe ser contramayoritario en situaciones excepcionales. Como regla general, los tribunales deben ser representativos. Deben ser capaces de auscultar el sentimiento de la sociedad, pasarlo por el filtro de la Constitución. Si el sentimiento social no pasa por el filtro de la Constitución, no hay nada que se pueda hacer y hay que producirse una decisión contramayoritaria. Pero, una vez pasado el filtro de la Constitución, el juez debe ser capaz de realizar de la mejor forma el interés público y el interés de la sociedad. Así que, respetados los derechos fundamentales y los valores fundamentales, jueces deben ser pragmáticos y producir los mejores resultados posibles y tanto cuanto posible correspondiente al sentimiento de la sociedad. Esto no es populismo, esto es democracia. Son cosas diferentes. Populismo es un término pejorativo que significa la manipulación de la voluntad popular para fines inmediatos que en verdad son contrarios al interés público de más largo plazo. Así que el populismo es una exploración de la manipulación política, normalmente en provecho propio de un líder que no está preocupado con el futuro, pero con gaños inmediatos. Así que populismo, en el sentido que Tushnet utiliza, y voy a debatir con él el martes en Brasil, estará allá, populismo en el sentido americano es un poco diferente, porque lo que pasó en los Estados Unidos, y acá termino, Laura, es que
Y hubo un tiempo después de la Warren Court, que empieza en 1954, Warren permanece en la Corte hasta 69, pero la Corte progresista va hasta el 73 con Roe versus Wade. Después viene la ola conservadora. El pensamiento progresista americano era apasionado por la jurisdicción constitucional, por la judicial review y por cortes constitucionales más activistas. Ahí viene el gobierno Nixon y después Reagan, y los republicanos establecen como una estrategia tomar cuenta de la Suprema Corte, lo que consiguen ultimately, en algún momento. Y así cuando la Corte se transforma en la Corte Rehnquist, una Corte conservadora y un poco activista conservadoramente, el pensamiento progresista desembarca del Judicial Review y pasa a ser en contra la jurisdicción constitucional. Y Tushnet escribe su libro Taking the Constitution Away from the Courts, en que defiende la posición populista, que significa devolver el poder al Congreso y, en última análisis, al pueblo. Así que tuvieron una mudanza de actitud, change of heart, del pensamiento progresista, que abandonó la jurisdicción constitucional. El único, tal vez no el único, pero uno de los que la sustentó hasta el fin ha sido Ronald Dworkin, con la lectura moral de la Constitución y la idea de integridad. Así que en América, populismo no significa manipulación de la voluntad del pueblo, más sin retirar poderes de los jueces y repasarlo al Congreso, porque en la Suprema Corte no tenían más esperanzas. Esta es la idea de populismo americana relacionada a la Suprema Corte, que nada tiene que ver con el fenómeno populismo que estamos viendo hoy. Finalmente, no sé si usted es de Venezuela. A mí me gusta mucho Venezuela. Conozco brasileños queridos que se exilaron allá durante la dictadura militar en Brasil, pero hoy se me pregunta, ¿Venezuela es de izquierda, de derecha, de centro? Venezuela es lamentablemente un desastre humanitario. Esta es la dura verdad. Así que no sabría más lo que decir sobre esto. En cuanto al modelo nórdico, bueno, hay que importar la gente también. Entonces, es más difícil. Nosotros empezamos más atrás. El proceso civilizatorio es un proceso civilizatorio en América Latina que empezó más atrás. Así que tenemos que cumplir los ciclos históricos. Yo tuve un debate con Jeremy Waldron, que es de Nueva Zelanda, que es contra la Judicial Review y la actuación de los tribunales. Bueno, en Nueva Zelanda las cosas hacen un sentido diferente de que en Brasil, en Uruguay o en Bolivia. Así que hay ideas más difíciles de se trasplantar. Y yo pienso que lo judiciario como un cuerpo técnico calificado tiene un rol más relevante en nuestros países do que en países en que el proceso mayoritario da cuenta de las demandas de la sociedad. Es esto. Muy bien. No hay problema. Bueno, tengo por instrucciones aquí de la mesa, tengo un par de minutos, con lo cual no podré hacer referencia a todo lo que se ha señalado acá, pero sí quisiera destacar lo siguiente. Lo primero es, en materia de tiempos de la Corte Interamericana, el promedio de decisión de la Corte es de año y medio. El problema es la Comisión Interamericana, que se tarda muchísimo cuando llega. Pero como información, en este momento la Corte Interamericana va a transformar radicalmente su manera de actuación, porque la Comisión ha incrementado en un 100% el número de casos que nos están llegando. En los últimos 3 meses se ha duplicado el número de casos que está llegando a la Corte. Nosotros tradicionalmente trabajamos 4 meses al año, en distintos momentos hacemos sesiones, y en este momento probablemente ese tiempo se vaya a duplicar, con lo cual se ha apostado por un modelo diferente que vamos a ver cómo resulta, porque históricamente la Corte Interamericana
por decisión de los países, no querían que la Corte tuviese decisiones frecuentes. Por eso eran 20 sentencias al año que se daban. Ahora va a cambiar radicalmente la lógica de la Corte y entonces estamos en un punto de inflexión sobre el cual solamente tenemos expectativas y podemos hacer especulaciones. En respecto de mi compatriota que hablaba del populismo, tiene razón en su preocupación, en el sentido en que cuando una medida se le dice que es populista, que es autoritaria, que, en fin, tienen una carga ideológica que no necesariamente se corresponde con el contenido de la misma. Es así. Por eso, en mi exposición intenté colocar ejemplos de a qué me refería. Si usted hace una reforma judicial en donde dice que la Corte Suprema tiene la competencia de asumir cualquier caso que se esté tramitando en cualquier tribunal del país, usted está afectando el principio del juez natural. Y eso puede significar que puede tener una orientación, un órgano puede decidir cualquier caso sin ningún tipo de criterios. Ya se han visto en algunos ordenamientos constitucionales y sin duda alguna afecta un principio esencial dentro del Estado de Derecho y un principio esencial del debido proceso. Ese tipo de medidas son las que señalamos. Y el ejemplo más usual que en este momento está rondando en nuestro continente es el del populismo punitivo. Las penas de muerte, las cadenas perpetuas, las prisiones acumulativas que en la práctica suponen una cadena perpetua, están a la orden del día como un mecanismo para tratar de satisfacer la imagen de que el gobierno está luchando contra una criminalidad, como si de esa manera se pudiera lograr. Yo concluyo allí para efectos de avanzar. Muy puntual, porque 1 minuto me dijo Alex, pero quizás pueden ser 2 para la regla de la igualdad. Primero, Hungría, muchísimas gracias por tus comentarios. Definitivamente yo creo que América Latina también muestra mucho de ese litigio estratégico, del acompañamiento de la sociedad civil, de una academia que asesora y es un discurso académico que va acompañando esas transformaciones, y me parece muy valioso tu aporte en cuanto a las buenas prácticas. Cómo hacer un intercambio, y lo estamos pensando para un evento con la Conrad, cómo pensar en las buenas prácticas respecto al cumplimiento y más allá del cumplimiento del impacto. Las doctrinas judiciales, Jorge, instrumentalizar o proteger, yo solo podría decirte con absoluta certeza que la Sala Constitucional de Venezuela es un ejemplo de una instrumentalización. Creo que los países latinoamericanos muestran distintos niveles, pero de las exposiciones de ayer, de la Corte Constitucional de Colombia, de la Sala Constitucional de Costa Rica, de ejemplos de la Corte Suprema de Justicia de Chile, de todo el acopio y el acervo que produjo a lo largo del tiempo Argentina, hay muchos momentos en que han aplicado las doctrinas judiciales para proteger la democracia. Cuando han salvado reformas judiciales, en Colombia cuando se rechazó la segunda reelección, en Costa Rica cuando han incorporado por la vía del amparo tantos estándares de garantías de derechos sociales. Y respecto a la duración, los problemas, la urgencia, miren, yo no puedo ser sino como yo soy y soy venezolana, entonces les puedo decir que 20 años suena muy lejos para que se haga un proceso de reinteramericanización y de democracia. Pero tenemos unas realidades nacionales, los países van, ahí está, ha intentado la OEA, ha intentado distintos presión internacional. Tenemos que seguir vigilando y los problemas que tenemos en el mundo son muchos, pero con certeza sí te puedo decir que creo que la respuesta Nicaragua, con la gravedad que tenía, pero que aceptó la visita de la comisión, le permitió a las víctimas en tiempo real mostrar lo que estaba pasando. Chile, que fue el país que promovió la declaración de los presidentes, acepta la visita de la comisión. Entonces, Argentina hace una transición de cambio de gobierno pacífico, democrático. Creo que podemos ir apoyándonos en estas pequeñas batallas y seguir, porque cada lucha en los derechos humanos
Cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Respecto a los estándares, Paraguay, tienes toda la razón, eso es lo importante, divulgar lo que tenemos, y ahí te remito muchos trabajos que ha hecho la ONG Debido Proceso Legal, donde han monitoreado qué ha pasado con los procesos de fiscales, procuradores, jueces. Ahí hay mucho material para analizar y saber cómo proteger la independencia del Poder Judicial. Y el último punto era el de la desigualdad, y creo que ciertamente, que no es el último, es el primero. Somos la región más desigual del mundo y más violenta del mundo, y atenderlo solo lo podemos hacer por la vía de inclusión, y como dice Laura Clérico, esta desigualdad aberrante hay que entenderla también como un problema de redistribución. No sé si serán 100, 200 o 1000 helicópteros, pero lo cierto es que necesitamos una América Latina más justa y más igual. No voy a repetir lo que he dicho porque vamos escasos de tiempo. Doy la palabra al juez Patricio Pazmiño para que en nombre del presidente, que le ha hecho personalmente la encomienda, proceda a decir unas palabras finales. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, debo justificar la ausencia de Eduardo Ferrer, quien en razón de un compromiso tuvo que regresar a Madrid, y de manera sorpresiva he sido encomendado a participar de esto. ¿Qué quisiera decir rápidamente? Primero, que esta iniciativa la recoge la Corte Interamericana con un inmenso placer, con nuestros aliados, con la academia. Es un proceso que hemos venido impulsando durante estos últimos años de articular una relación horizontal y entre pares con la academia, con los jueces y juezas del sistema interamericano, del sistema europeo, del sistema africano. Estamos absoluta y plenamente convencidos que este mecanismo de articulación, de debate, de crítica, enriquece la reflexión, el análisis para nosotros, la jueza y jueces de esta composición de la Corte. Consecuentemente, queremos saludar el importante y sustancial evento al que hemos participado. Las preguntas, las ponencias nos enriquecen, las críticas fundamentalmente son importantes para un órgano jurisdiccional que pueda procesarlas de mejor manera, actualizar nuestras reflexiones, actualizar nuestros criterios, poner al día la hermenéutica y también provocar debates como los que aquí se han dado. Quiero entonces, a nombre del presidente, de la jueza y los jueces de la Corte, manifestar nuestra completa satisfacción de participar en este evento, comprometernos a seguir en estas iniciativas, comprometernos a las publicaciones que fuesen del caso de este tipo de iniciativas. Acabamos de hacerlo en África con la Corte Africana. Queremos ser parte activa de procesos de difusión de estos tipos de eventos que ayudan y contribuyen a tener un debate actualizado sobre los desafíos de las Cortes y tribunales internacionales en nuestra tarea de garantizar, proteger los derechos de todos y fundamentalmente de las víctimas y de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Tiene la palabra la directora del Centro de Estudios Constitucionales, la doctora Yolanda Gómez. No pudo asistir ayer a la apertura del evento, pero ha querido estar hoy con nosotros aquí. Y yo quiero, en público, agradecer de verdad al Centro de Estudios Constitucionales, en la persona de su directora, obviamente, todo el apoyo y la acogida que desde el primer momento dio a esta iniciativa. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todos. Sí, mis primeras palabras tienen que ser de disculpa. Yo no solo quería venir ayer, sino que quería quedarme los 2 días por el interés que para mí tiene también los temas que se han suscitado en este seminario. No fue posible por otro compromiso que también tuve que asumir ayer mismo, otro viaje, pero he podido estar hoy aquí
y la verdad que es un placer compartir con ustedes, aunque sea estos momentos y este acto de clausura. En segundo lugar, mi felicitación más sincera por la organización de este encuentro al profesor Alejandro Saiz Arnaiz, que ya me habló de ello efectivamente hace un tiempo, y a todos los demás organizadores, a la Corte y a todos los que han participado en un evento de esta categoría y sobre todo de esta relevancia. Yo creo que la importancia del tema ya se ha visto en los momentos que yo he podido estar aquí, pero sobre todo en todas las sesiones que han tenido ustedes a lo largo de estas dos jornadas intensísimas, por lo que se puede ver en el programa. Y para nosotros, desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es realmente un verdadero placer poder dar el apoyo institucional a iniciativas de esta naturaleza. Esto es lo que yo creo que tienen que hacer los organismos oficiales, como es en este caso el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y de alguna manera apoyar el nivel de deliberación, el nivel de análisis que se pueden realizar en estos encuentros. En este sentido, me preguntaba el profesor Saiz Arnaiz ahora en el café si habría posibilidad de publicar las actas de este congreso. Pues desde luego no sería para nosotros sino un verdadero placer poder recibir los originales y poder dar también el apoyo institucional, que el apoyo que hemos dado se extienda también a la publicación, que puedan ustedes organizar desde aquí, que puedan hacer, porque la difusión de su deliberación y de su análisis en estas jornadas tiene que ser divulgada y para nosotros, como digo, será un placer apoyar también este acto. Ojalá que esta iniciativa tenga continuidad, seguramente ya lo está teniendo, y tenga continuidad y puedan seguir encontrándose, porque no hay nada más importante que luchar por encontrar ese estándar general de protección de derechos allá donde se encuentren. Es seguramente el problema técnico más importante, el problema técnico-jurídico, pero el que es el objetivo al que tenemos que encaminarnos, ¿no? Aquí se ha dicho en la sesión de la mañana y, como digo, es de especial relevancia que sea así. Por lo tanto, muchísimas gracias también por la invitación, por la oportunidad de estar con todos ustedes y espero verles muy pronto. Para nosotros, desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es nuestro interés fundamental no es solamente realizar los actos que realizamos en la sede que tenemos en Madrid, a la que por supuesto están ustedes todos invitados, ojalá que puedan pasar por allí en algún momento, estaremos encantados de verles. Sobre todo también es dar el apoyo institucional a las iniciativas que hay en otros lugares. Y esto es muy importante para nosotros y espero que haya podido ser de utilidad este apoyo que hemos dado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Quedamos el lunes en el Centro de Estudios Constitucionales, todos ustedes convocados. Todos allí a tomar café. Gracias, muchas gracias a todos, a todas. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho entre ayer y hoy. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra participación en los debates. Esto se ha acabado.